Bueno, estamos de vuelta en Resumen Ejecutivo para contarles que hoy el Verquén del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, estuvo en La Moneda. Quería reunirse con el ministro del Interior, Jorge Burgos, y acusó discriminación de parte de él. Vamos a conversar precisamente con Aucán Huilcamán, quien nos acompaña aquí en el estudio. Señor Huilcamán, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Cuéntenos, ¿qué ocurrió hoy día en La Moneda? Bueno, la verdad las cosas que nosotros nos sorprendimos con la actitud que tomó el gobierno, considerando que nosotros el día viernes pasado, de la semana pasada, concurrimos a la Intendencia de la Araucanía, en donde le hicimos llegar una nota al ministro del Interior, que tengo acá en mis manos, en donde le informábamos que estaríamos en la capital en el día de hoy y que le pedíamos una audiencia. El jefe de gabinete del intendente de la Araucanía se comprometió a gestionar y transmitir la información. Acá nos dijeron hoy que no sabían nada y que se habían informado por Facebook. Por Facebook se habrían informado de que vendríamos a La Moneda. Eso nos parece verdaderamente sorprendente que eso haya ocurrido cuando un intendente se le visita, y lo hice yo junto a 15 personas allí en la Araucanía, en Temuco. ¿Por qué acusa discriminación usted? Porque en definitiva, si tomamos en cuenta la gran disposición que tuvo el ministro del Interior con los camioneros de una situación que sucede en la Araucanía, prácticamente, y que no haya dado ni siquiera o escaso 2 minutos con nosotros, prácticamente es un acto claramente discriminatorio cuando se trata de una misma problemática que sucede en la misma región y nosotros somos los afectados o somos parte de esta situación en el sur de Chile. Por lo tanto, el país ha conocido claramente un acto discriminatorio de la autoridad sobre una situación que afecta no solamente a la región, sino al país. Ahora, el ministro decía que él estaba en ese momento fuera de La Moneda, en una ceremonia de suboficiales de Carabineros, y que estaba dispuesto a recibirlo ustedes más tarde en el día, que podían agendar una reunión. ¿Ustedes no lo aceptaron? No, eso es una versión parcial de los hechos, porque en definitiva nosotros cuando nos dicen formalmente que no es posible que nos atiendan, y nosotros entendemos que el ministro esté fuera, sin embargo, por eso lo hicimos con el debido tiempo. Nos parece un tiempo suficiente que gestionáramos la entrevista la semana pasada. No es 24 horas, no es que llegamos así improcedentemente. Aquí tenemos, y cuando exhibimos esto en La Moneda, todo aparecían que no tenían esta información. En ese sentido, nosotros entendemos que tenga otra actividad, sin embargo, no es suficiente porque en definitiva la Araucanía necesita conocer parte de la historia mapuche que hoy día se quiere, con esta actitud, negar las puertas a un diálogo del cual nosotros veníamos a invitar a un diálogo. Pero el ministro dice que está dispuesto a recibirlo. ¿Están dispuestos ustedes también a coordinarse y hacerlo mañana o en otro momento? Bueno, mire, nosotros vinimos a raíz de lo que sucedió a entregar una propuesta que contiene 10 puntos. Esperamos que esa sea una base para dialogar y eso esperamos entonces ahora que el ministro tome la decisión, porque no nos gustaría comprometernos públicamente del lado nuestro si va a suceder exactamente lo mismo cuando volviéramos a concurrir a la Casa de Gobierno, y esa es una de las cuestiones que a nosotros nos preocupa. ¿Cuál es su opinión sobre lo que ha pasado en el gobierno en la última semana, concretamente la salida, la destitución del intendente Huanchumilla y su reemplazo? Bueno, nos parece que haber destituido a Huanchumilla cierra las puertas de un diálogo que pensábamos que Huanchumilla podría contribuir hacia el pueblo mapuche y hacia el Estado, pero nos damos cuenta que el Estado no quería ver a los mapuches y prácticamente en ese sentido ha sido destituido. Nos parece una situación lamentable, pero también entendemos que es una decisión propia del gobierno de la nueva mayoría, porque no hemos visto que el ex intendente Huanchumilla haya recibido apoyo de los partidos políticos que conforman la nueva mayoría, ni de su propio partido. Por lo tanto, nos parece una situación, una problemática más de la nueva mayoría que de los mapuches ahora a esta altura de los hechos. El intendente se fue con un programa, haciendo una propuesta para el tema de la Araucanía. ¿Qué le pareció a usted esa propuesta? Bueno, yo estudié la propuesta, nos parece una ruta que podría partir hacia un diálogo, y en ese sentido hay cosas que allí no están. Por ejemplo, cuando él señala que se debe indemnizar a la víctima, hacer una ley con ese objetivo. Para nosotros es clave, previamente a eso, que se esclarezcan los hechos que han sucedido en la Araucanía, porque el concepto víctima habría que tomar si son víctimas de los atentados últimos o son víctimas de cuando el Estado ingresa al territorio mapuche. ¿De qué víctima me está hablando? En ese sentido creo que falta una precisión rigurosa, y en ese orden, hoy día en la propuesta que nosotros entregamos en La Moneda, prácticamente está la necesidad de crear una comisión de esclarecimiento histórico.
¿Y eso debería significar reparaciones o indemnizaciones? Entre otras cosas. En definitiva, una vez que se esclarezcan los hechos, como condición para saber la verdad, evidentemente que se debe indemnizar y reparar a las víctimas, sean uno u otro, pero hasta el momento no hay un esclarecimiento, y en vista que no hay esclarecimiento, cada autoridad establece su propio parámetro, cada autoridad toma su decisión a su manera. Y eso prácticamente puede ser una situación arbitraria en muchos de los casos, y eso ha demostrado que todas las autoridades que han tomado decisiones con el pueblo mapuche no han sido debidamente aceptadas, o al menos no se han encaminado hacia establecer una relación firme y duradera. Pero eso es a raíz de la falta de un esclarecimiento de los hechos. ¿Rechaza usted todos los actos de violencia actuales en la zona o considera que hay algunos de ellos que pueden eventualmente ser legítimos? Nadie podría apoyar la violencia, porque en definitiva nosotros, así como la violencia que instaló el Estado chileno con la pacificación de la Araucanía, que es un crimen de lesa humanidad que cometieron con nosotros, con nuestros antepasados, prácticamente uno no podría propiciar la violencia. Nosotros estamos comprometidos con el respeto a los derechos humanos. Respeto a los derechos humanos significa respetar a los pueblos, a la cultura y al pueblo mapuche su derecho allí, así como también nosotros respetamos si alguien ha llegado con la debida legitimidad. Pero muchos de los actos que allí hay en adquisición de bienes patrimoniales, como es el territorio y otros recursos, han sido de manera fraudulenta o usando la fuerza. Por ejemplo, el decreto 2568 que se instaló durante la dictadura del general Pinochet, que permite el arriendo 99 años, es la única norma jurídica en este país que afecta tan transversalmente al pueblo mapuche. No hay otra norma para otro sector de la sociedad. Eso es inaceptable, eso genera violencia. Por lo tanto, la violencia tiene allí un fundamento o una acción de estados. Pero, por ejemplo, las forestales o otros dueños parceleros que llegaron comprando tierras o recibiendo tierras de parte del Estado, ¿es legítima la posesión de ellos? Hay que hacer una distinción entre las forestales y personas que han llegado allí por el procedimiento legítimos y normal que pudiera suceder. Las forestales se instalaron en la era de la dictadura militar, apoyándose del decreto 701 que lo inauguró Julio Ponce Lerú en 1974, cuando hace la contrarreforma agraria, que en definitiva las tierras que habían adquirido los mapuches se transfieren a las forestales. Se vendieron y otras cosas simplemente se regaló a las forestales. Por lo tanto, ahí hay una situación que hay que distinguir. Paralelamente... Perdón, para quedarnos en las forestales, ¿no es legítima la presencia de las forestales en la La presencia de las forestales son completamente ilegítimas y ilegales. Ilegales porque en definitiva no solamente han adquirido tierra no mapuche, sino adquirieron patrimonio territorial mapuche que estaban protegidos en base a los títulos de merced. Por lo tanto, esas tierras estaban protegidas jurídicamente. Sin embargo, ahí no operó el Estado de Derecho, el respeto al derecho patrimonial mapuche. Por lo tanto, a partir de ahí, en las grandes tensiones y conflictos que hay en la actualidad. ¿Y cuál es la salida para ese conflicto específico? Para el tema de las forestales, que dicen nosotros tenemos nuestros derechos, estamos ejerciendo nuestro derecho de propiedad y estamos haciendo una actividad productiva en tierras que nos fueron entregadas de acuerdo a las normas que había en ese momento. Concretamente, estamos planteando la retirada de las empresas forestales, porque en definitiva aquí hay que entender que se continúa con el daño que está generando, además de la tierra, que en definitiva destruir la biodiversidad, erosionar la aptitud de la tierra, alterar los sistemas ecológicos, y desafortunadamente hoy día el mundo está afectado por el cambio climático, que en definitiva están instalando una política de irreversible con la actividad con el monocultivo del pino y el eucalipto. En definitiva, la actividad de la empresa forestal en el territorio mapuche tiene un carácter nocivo, está generando procesos de desplazamiento de las comunidades a raíz de la sequía del agua que provocan las empresas forestales, alterando los ecosistemas que existían en ese territorio. Cuando usted dice, para entenderlo correctamente, la retirada de las forestales, ¿significa expropiarles todos los terrenos? El Estado tiene una ley para expropiación y por lo tanto no tendría para qué hacer otra. Sin embargo, la ley de expropiación se ha utilizado siempre en contra del pueblo mapuche. Podríamos ver, bajo el principio de igualdad, existiendo una ley de expropiación que se utiliza cuando existe interés público, y hay que saber si la situación mapuche tiene un carácter de interés público o de otro orden. Si se define así, se podría aplicar la misma ley y no hay que hacer ninguna otra. Me parece que el Estado podría indemnizar
a las forestales en muchos de los casos, pero en otros prácticamente no puede permitirse la indemnización cuando ellos han aprovechado los frutos, se han beneficiado de todos los recursos económicos que se han generado en el territorio mapuche, tierras que estaban protegidas a favor de las comunidades. ¿Tienen algún cálculo de cuánto tendría que desembolsar el Estado para poder indemnizar en las No expropiaciones tenemos de la tierra? suma porque en definitiva hay que ver si esa suma lo fija en base a la ley de expropiación, que hay cierto estándar, o se utiliza otro estándar. Si es el criterio de mercado será distinto si se utiliza el criterio de ley de expropiación cuando por ejemplo, el aeropuerto en Temuco se expropiaron tierra mapuche, la construcción de ferroviarios, se construye aeropuertos, se construye carretera, y todo afecta en comunidad mapuche, se aplica la expropiación en contra del mapuche. Por lo tanto, no es nada nuevo lo que estoy planteando, no estoy inventando nada porque el ordenamiento jurídico existe. Señor Wilcamán, teniendo la Araucanía una de las tasas de pobreza más altas de Chile, el hecho de sacar actividades productivas como las forestales, ¿no puede significar además un impacto económico, social, un impacto sobre los empleos, por ejemplo, en la zona? Hay que dejar en claro que las forestales, ninguna de ellas tributa en la región. Todas tributan aquí en la capital, todas, sin excepción, porque hemos hecho un seguimiento donde tributan y todo aquí en la capital. Entonces, por lo tanto, no hay allí una tributación que pueda significar la distribución local. De la misma manera, hoy día, con la tecnología que utilizan, la tecnología que viene de Finlandia, de extracción y explotación de madera, cada vez menor la mano de obra que podría significar actividad económica para los habitantes de la zona. Por lo tanto, no estamos frente a una gran fuente de actividades laboral que accedan a la población local. Por tanto, no tiene mayor significación para la región, posiblemente para el país sí lo tiene, y en ese sentido, por eso nosotros propiciamos que se debe utilizar la ley de expropiación que existe en ordenamiento jurídico si verdaderamente se quiere resolver una parte de las controversias y tensiones, una parte en materia de tierra. Hay otros derechos que no necesariamente tienen que ver con tierra. Señor Wilcamán, ¿la presidenta Bachelet debería ir a la Araucanía? Yo no sé si debiera ir. Creo que la insistencia de que vaya es un aprovechamiento político, porque en definitiva el presidente Piñera, expresidente, fue 12 veces a la región de Araucanía y no cambió la historia. Todos los presidentes realizan en su mandato de 4 o 5 años, realizaron más de 10 visitas cada uno. Entonces, tomar que la visita es un elemento determinante me parece que es una cuestión subjetiva y que no contribuye en nada. Y se lo decimos nosotros porque estamos plenamente informados de las consecuencias prácticas o de ningún resultado que genera la visita de un mandatario. Me parece que plantear su visita es irrelevante si no hay una ruta de búsqueda de solución a la conflictividad. Aucán Wilcamán, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Muchas gracias también a ustedes. Muchas gracias, CNN.